El terror. Los asesinos. La respuesta. La historia de las víctimas del terrorismo es la historia de ETA. Una historia de asesinatos, de impactantes, desgarradores y emotivos testimonios que podrán seguir a lo largo de 13 capítulos. España es un país dominado por la dictadura de Franco. La falta de libertades democráticas comenzaba a generar la oposición al régimen. Surgen los conflictos laborales, la agitación estudiantil y el distanciamiento de la Iglesia. El régimen franquista negó las señas de identidad cultural de los pueblos. La consecuencia fue un auge de los nacionalismos y una radical oposición, especialmente en Cataluña y en el País Vasco. Se publica la Ley Orgánica del Estado, que confiere a Franco la prerrogativa de proponer a las Cortes su sucesor, a título de rey o de regente. Por primera vez el cargo de presidente del gobierno se separaba del de jefe de Estado. Es la puerta abierta al príncipe Juan Carlos como su sucesor en la jefatura del Estado, a título de rey. El cambio en España es claro. En este contexto, sin un leve eco del mayo del 68 francés que contagiara a ETA de otro espíritu revolucionario que no fuera matar, se produce el primer asesinato de la banda terrorista. ETA se convierte en la punta de lanza de la oposición armada al régimen de Franco. Bajo la coartada de combatir la dictadura, esta banda terrorista fue magnificada. Su explícito antifranquismo le generó cierta simpatía en la opinión pública internacional. En este momento, ETA traza un plan para secuestrar al entonces presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco. La idea era secuestrarle. Un año y pico para buscar un sitio donde meterle y la madre que le parió. Un plan que se convierte en un asesinato. No, había un problema. Nosotros le decíamos, bueno, este hijo puta... O sea, don Dios, si este hijo puta es mejor matarlo. Dentro de la pena, dentro del espanto, dentro de que es terrible una muerte así, porque es un estallido en la familia, porque es... No guardas un rencor ni un odio, porque comprendes que hay que perdonar. Yo pensé, digo, esta gente, estos hombres que han hecho esta barbaridad, estos asesinos, pues no saben que le han dado un premio a él. A la familia nos destrozó, pero a él, sin sufrir, pues de la iglesia lo mandaron, yo creo que al cielo. El franquismo da sus últimos coletazos y se ve en el horizonte la transición democrática. La sociedad se opone a ETA. Los que en un principio pensaron que ETA combatía la dictadura se convencen de que su objetivo es atacar la democracia y el Estado español al margen de la ideología de su gobierno. En septiembre de 1974 comienzan los asesinatos indiscriminados. Pero los padres se quedaron sin su mejor hija, sin su única hija. Y era la ilusión de ellos, era el sostén de ellos y era, digamos, el faro que los iba a dirigir en su vida, que les quedaba. Pero yo, como los quería tanto y había sido su madre, mi tía, mi madrina, mi maestra. A los de ETA, ¿yo qué les diría? Pues que no se inscriban en el registro de los seres humanos, que se inscriban en donde las alimañas.
Tras la muerte de Franco, comienza en España la transición democrática. El 15 de octubre de 1977, el gobierno aprueba una amnistía general de la que se benefician decenas de presos de ETA. Un año después, en el 78, se aprueba la Constitución. La democracia ya es un hecho. A pesar de todo, nada consigue frenar los asesinatos de ETA. Cuando me acostaba a veces me preguntaba, y además de mí mismo, ¿quién está contra ETA? El gobierno de UCD cedió el testigo a un partido de izquierdas. El PSOE ganó sus primeras elecciones en 1982 y 4 años después repetía éxito con su líder, Felipe González, a la cabeza. España entraba en la OTAN y en la Unión Europea. A pesar de contar ya con una democracia consolidada, la década de los 80 se convierte en la más sangrienta de ETA. De todas formas, los recuerdos se agolpan. Aquí dejamos la furgoneta, la dejé yo, con 50 kilos de explosivo, Mosal y TNT. Y Iñaki de Juana Chaos y Anxón Troitiño se encontraban en el borde, en la esquina que hace la Príncipe de Vergara con la calle Alfonso XIII. Y el encargado de activar el detonador fue Troitiño. No le puedo decir, no escuché la detonación ni nada. Lo primero que escuchamos fue las noticias de la televisión. Pero las sensaciones, ¿qué sensaciones? Pues en primer lugar, pues lo que se decía en aquel momento, pues que era el deber cumplido, habíamos atacado al enemigo, simplemente. Soares Gamboa, uno de los etarras más sanguinarios de la historia, muestra su arrepentimiento. Por primera vez se pone ante una cámara y desafía la sentencia de muerte de la banda armada. Mire, yo me arrepiento todos los días de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. Me arrepiento de haber militado en ETA y de haber cometido ese tipo de asesinatos. Las masacres se suceden. En un momento me habían dejado sin familia, la única familia que tenía, mi mujer y mis 2 hijas, pues que habían muerto. Pues mi hija estaba en el cuartel porque habían unas niñas, que también una de ellas murió, amiga de ella, que iban al colegio juntas y entonces iban allí al cuartel a jugar. Unos días se iban al cuartel a jugar y al día siguiente se iban a mi casa. Y aquel día les tocaba ir al cuartel a jugar. Todas las muertes son muy trágicas, pero encima las muertes, yo no sé en otros casos, pero en mi caso ni siquiera llegamos a ver su cadáver. Te entregan un ataúd cerrado con una llave, aconsejándote que no lo abras, y consideras verdaderamente que es mejor no abrirlo. Dices, yo que quiero ver ahí un despojo, que eso ya no es mi padre, lo que está ahí metido, entonces considero que lo mejor es eso. Lo mejor es no verlo ni abrirlo. Los muertos y las víctimas escriben con sangre la historia de ETA.
El momento más duro y más difícil realmente fue cuando me enteré que no tenía piernas, porque la verdad que me quedé, pues eso, sin saber todo lo que iba a poder hacer y todo lo que luego se es capaz, ¿no?, de hacer sin prótesis, o sea, sin piernas. Y la verdad que fue terrible porque, bueno, pues de repente descubrir que tu cuerpo ha cambiado así de esa forma tan terrible y encima con 12 años. Me acuerdo de que pues, cuando estuve preparando el desayuno a las niñas, de cuando pues, oímos de la radio y cuando salimos. Al salir y coger el coche me dijo Irene, mamá, ¿y si nos han puesto una bomba a nosotras? Y digo, Joana, no digas tonterías, que eso solamente le pasa a la gente importante, ni tú ni yo lo somos, así que vamos al colegio. Y ya no me acuerdo de más. Y cuando entró la niña, que venía semiconsciente, pues bueno, la impresión que produjo en el personal de enfermería pues fue muy grave, muy grande. En fin, había llantos, gritos, en fin, porque la pobre niña venía deshecha. Fue impresionante, realmente fue impresionante. El médico de guardia pues me dijo que estaba muy mal, que estaba en coma, que no sé qué, y yo le dije así todo pues, ¿y está sin conocimiento? Sí, digo, pues si está sin conocimiento, pues casi mejor que se quede. Si está como me están diciendo aquí fuera en el vestíbulo, que le faltan las piernas, que la cara la tiene destrozada, que le faltan también las manos, o sea, dice, no, y me dijo me dice, no, hay que luchar por la vida. Durante años, ETA alterna los asesinatos con secuestros largos e inhumanos. La finalidad, financiar sus atentados con los rescates, aterrorizar a la sociedad española y extorsionar al gobierno. Emiliano Revilla fue secuestrado el 24 de febrero de 1988. Su cautiverio duró 249 días. José María Aldaya fue liberado el 14 de abril de 1996 tras 342 días en poder de sus captores. El secuestro más largo de la historia de ETA fue el del funcionario de prisiones Ortega Lara, en enero de 1996. Estuvo 532 días en poder de la banda terrorista. Como ellos, otras víctimas sufrieron la tortura de los zulos etarras. La historia de ETA es la historia de sus víctimas, sin distinciones. La historia de muertos y mutilados. De las familias destrozadas por la barbarie. La historia de la lucha contra el terrorismo. Contra la extorsión etarra y su forma de financiación. Contra la violencia callejera de los cachorros de ETA. Aunque en ocasiones no haya estado justificada, los GAL marcaron el episodio más negro de la lucha antiterrorista. Y usted, y cualquiera que ande por la calle, sabe quién era el X del local. Cuando se iba a hacer algún tipo de operación a cualquier nivel, la cúpula política estaba informada. Con lo cual, me imagino que a la gente que estábamos metidos en ese trabajo, llamémosle de esta manera, pues lógicamente que lo coordinarían desde arriba. Víctimas. La historia de ETA es la historia del dolor. Todo parece que efectivamente se trata de un secuestro. Un comunicante anónimo llamó al filo de las 4 de la tarde al diario Egin en nombre de ETA, reivindicó el secuestro del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua, en la provincia de Vizcaya, Miguel Ángel Blanco Garrido, de 26 años. El comunicante amenazó con que lo matarían si en un plazo de 48 horas el Ministerio del Interior no accede al agrupamiento de los presos de la banda terrorista en las cárceles del País Vasco. Este plazo, según el comunicante, termina el próximo sábado a las 4 de la tarde. En el momento en el cual ETA decide actuar de esa manera, ya decide asesinar a Miguel Ángel Blanco. No hace un secuestro, hace un asesinato a cámara lenta.
no van a cambiar de actitud, y ellos lo saben. Van a dar un plazo simbólico, falso, para al final matarle. No cabe otra interpretación. Pese a todo es duro, porque en esos 48 horas tú tienes la sensación de que tu decisión y tu determinación para no negociar con los terroristas puede confirmar el asesinato de un hombre. Una ambulancia de la DIA, escoltada por varias unidades de la Ertzaintza, trasladaba al concejal popular en un estado calificado de muy grave por los médicos que la atendían. Una vez en el hospital, Miguel Ángel fue reconocido y sometido a un escáner por el equipo médico, que decidió no intervenirle quirúrgicamente debido a la gravedad del estado que presentaba. Víctimas. La historia de ETA es la voz de todos. La voz de todos los que esperan la desaparición definitiva de ETA. Ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006. La posición del Gobierno es de cautela, de prudencia. El deseo del Gobierno es contar con todas las fuerzas políticas. Quiero decir que en estas condiciones yo le brindo mi apoyo y el de mi grupo al Gobierno, para no pagar precio político, para apoyar a las víctimas y para que el Estado de Derecho siga funcionando. La historia de ETA, dividida en 13 impresionantes documentales de gran valor periodístico, tiene un punto de partida. ETA nace con la dictadura y, aprovechando la coartada del franquismo, comete su primer asesinato. El 7 de junio de 1968, la carretera Nacional 1 en las cercanías del pueblo guipuzcoano de Aduna está en obras. Es un tramo de apenas 2 kilómetros que ha quedado reducido a un solo carril. Para regular el tráfico, en un extremo se sitúa un agente de la Guardia Civil, en el otro, su compañero, José Antonio Pardines Azcay. Trabajo de rutina para 2 guardias de la agrupación de tráfico. Yo era el jefe de la sección militar y la organización, el comité ejecutivo, incluso mis propios hombres a mí me insistían para que empezáramos a disparar y a liquidar guardias civiles. Trabajo de rutina, pero aquel iba a ser un día desgraciadamente histórico. A media mañana, José Antonio Pardines, que había nacido en la localidad gallega de Malpica hacía 24 años y llevaba pocos meses destinado en el País Vasco, sospecha de un SEAT 850 ocupado por 2 jóvenes. Les pide la documentación. La matrícula y el número de serie del motor no coinciden. El citado Pardines debió dar cuenta que había gato encerrado, que había algo en ese automóvil y en sus 2 pasajeros, más que en los 2 pasajeros. Bueno, a lo mejor vio también algo sospechoso, pero lo ignoró, en ellos, en su actitud o la envergadura. Los ocupantes del vehículo se llaman Iñaki Sarasqueta, de 19 años, y Xavi Echevarrieta, de 23. Son miembros de ETA y se dirigen a Beasaín a recoger dinamita. Xavi Echevarrieta, era un elemento muy bueno, era un líder, era un intelectual, pero tenía demasiada sangre, quería empezar a tiros, igual que todos mis hombres que querían empezar a tiros. Sarasqueta contaría años después a la revista de El Mundo su versión de lo que sucedió aquel día en aquella carretera a 20 kilómetros de San Sebastián. Supongo que el guardia civil se dio cuenta de que la matrícula era falsa, al menos sospechó. Nos pidió la documentación y dio la vuelta al coche para comprobar. Xavi me dijo, si lo descubre, lo mato. Le contesté, no hace falta, lo desarmamos y nos vamos. Salimos del coche. El guardia civil nos daba la espalda. Estaba de cuclillas mirando el motor en la parte de atrás. Susurró, esto no coincide. Xavi sacó la pistola y le disparó. Cayó boca arriba. Volvió a dispararle 3 o 4 tiros más en el pecho. Fue un día aciago. Era un guardia civil anónimo, un pobre chaval. No había ninguna necesidad de que aquel hombre muriera. Como en esas películas que a veces se ven del Far West, de los cowboys, ¿no? Hay 2 cowboys que están enfrente de uno del otro, uno hace el primer movimiento de desenvainar, el otro es más rápido, saca antes el arma que fue el caso de Echevarría, pero lo mató por estrictas razones de defensa. Era él o Pardines. José Antonio Pardines se acaba de convertir en la primera víctima de ETA. El largo rosario de asesinatos de la banda terrorista se inicia 9 años después de que en la ciudad de Bilbao un grupo de estudiantes radicales fundara Euskadi Askatasuna como una alternativa ideológica a los postulados del PNV. En Malpica,
el pueblo natal de José Antonio aún no se ha olvidado aquel día. Han pasado 4 décadas, pero su hermano Manuel tiene muy vivos los recuerdos. Incluso la televisión creo que ya dio la noticia de que los 2 guardias, que era ETA, que estaban dando una carretera, y fue un mazazo. Mi padre cogió el taxi y marcharon para San Sebastián, y la solución era que fuera el único mujer. Xavi Echevarrieta, el primer etarra que mata, es también el primer etarra que muere. Después de disparar contra Pardines, él y Sarasqueta consiguen escapar y refugiarse en casa de un simpatizante en Tolosa. Pero allí no están tranquilos y deciden huir. Se topan con un control policial. Uno de los números de la Guardia Civil descubre que Iñaki lleva una pistola. Se produce un forcejeo. Iñaki logra huir al monte, aunque es detenido al día siguiente. Pero Echevarrieta muere allí mismo de 2 disparos en el pecho. Además es una muerte mítica. En ETA tuvo las consecuencias que desde luego parece ser que Xavi Echevarrieta buscaba, aunque no hay una certidumbre absoluta. Es muy probable que él efectivamente estuviera incluso buscando la muerte. ¿Por qué? Porque él había dejado escrito ese año en una carta que ETA iba a tener ese año su primer mártir. Fue una muerte que nos impactó muchísimo. Fue la muerte de Echevarrieta, y no tanto todas las teorizaciones que desde hacía 10 años existían sobre la necesidad de la lucha armada, lo que nos llevó a ejercerla por venganza del amigo muerto. La muerte del guardia civil Pardines fue el primer disparo, la primera de una larga serie de balas asesinas que a lo largo de 36 años segarían la vida de cerca de 1 millar de personas. Guardias civiles, militares, funcionarios, políticos, periodistas y hasta un jefe de gobierno. Ciudadanos conocidos y anónimos, hombres, mujeres y niños. Pero hay quien dice que esa no fue la primera víctima de la banda terrorista, porque 8 años antes, en 1960, se produjo una muerte que aún hoy suscita diversas interpretaciones. De hecho, la primera víctima mortal de ETA fue muy rápida, fue en junio del año 1960, fue una niña que se llamaba Begoña Urroz, creo, que tenía 22 meses y que murió en la explosión de una bomba que pusieron en la estación del FEBE de San Sebastián, del tren que iba de San Sebastián a Bilbao. La bomba no perseguía víctimas mortales, pero la consiguieron. De hecho, no lo reivindicaron. Estarás conmigo si te digo que siendo yo entonces no solamente miembro fundador, sino de la directiva de ETA en ese momento, si eso fuera verdad, yo estaría enterado. Pero, ¿cómo se había llegado a ese punto? ¿Cómo una organización que había nacido como disidencia ideológica del nacionalismo tradicional se convierte al terrorismo puro y duro? ¿Por qué empuña las armas? Los primeros militantes de ETA querían matar al padre. El padre era del PNV y querían matar al padre. Tenían un nacionalismo arraigado, tenían un marxismo difuso, tenían un empacho de las revoluciones tercermundistas y tenían 18 o 20 años con las hormonas en ebullición. Todo eso crea un cóctel bastante molotov que les lleva a luchar, digamos, contra la dictadura franquista. Pero lo que querían era sobre todo sustituir al Partido Nacionalista Vasco, ese partido de la burguesía vasca que no había hecho nada contra Franco. El nacimiento y crecimiento de ETA, incluyendo sus actos terroristas, no es mal recibido entre las fuerzas clandestinas de la oposición y la sociedad civil antifranquista. La lucha contra el dictador proporciona a los etarras una suerte de coartada, la coartada del franquismo. Por ese ilusionismo romántico de que eran luchadores antifranquistas, de que estaban defendiendo unos ideales por los que merecía la pena arriesgarse, aunque se pasaban en los medios. Nos ha sido muy difícil, y todavía hoy esto no está conseguido al 100%, desgajarnos de la mitificación que ha supuesto el terrorismo de ETA, ¿no? Un buen ejemplo de esa mitificación, de esa coartada, tiene un nombre: Melitón Manzanas, vasco de San Sebastián y policía. La carrera de Manzanas en el Cuerpo General está jalonada por su paso por las comisarías más famosas de España, famosas como centros de tortura: Madrid, Oviedo, Irún y finalmente San Sebastián. Era muy conocido por gente de todas las formaciones políticas contrarias al régimen, especialmente por viejos comunistas, que eran los que más padecían la represión, ¿no? También antecesores nuestros en ETA lo habían padecido y tenía una fama bárbara en el seno de
de ETA. 1968. Melitón Manzanas es el jefe de la Brigada Político-Social en la comisaría donostiarra de la Plaza de Pío XII. No hay militante de partido o colaborador o simple demócrata que no sienta un escalofrío al oír su nombre. Sí, era Melitón Manzanas. Sí, personalmente estaba él conmigo. Él me metió en el cuarto y me empujó en medio de la paliza a él personalmente. Y él me conocía por el apellido, sabía que en bueno te has metido, esta la vas a pagar bien. O sea, el mismo Melitón Manzanas. Me hacía descalzar, me descalzaba y me ponía contra la pared, con dos guardias, uno a un lado y otro al otro. Y entonces él personalmente, con los zapatos puestos, saltaba encima de mis pies, encima de la punta de los dedos y del tobillo. Bueno, el tobillo encima del empeine. Y joder, dolía más que las patadas. Si se llama torturar, estar interrogando 24 horas, que también el policía se jorobaba y se hacía turnos, si es una tortura, pues puede ser, pero lo demás no había torturas. No es de extrañar que ETA pusiera en el punto de mira de sus primeras armas a Melitón Manzanas. Paradoja del destino. Es Xavi Echevarrieta, muerto a tiros policiales 2 meses antes, el que acelera el desenlace final. Venganza doblemente simbólica, por tanto. Se produce el asesinato de Melitón Manzanas previa a 4 reuniones que se producen en el monasterio de los Sacramentinos de Vilaró, donde todo el Vilchiar Sipia, es decir, la pequeña asamblea o digamos el comité ejecutivo, para entendernos mejor, de ETA, se reúne en pleno y deciden condenar a Melitón Manzanas como torturador y ejecutarlo o asesinarlo. Sí te puedo decir que pasaron semanas y meses en el seno de nuestra organización en ese momento, de la que era nuestra organización, ETA, discutiendo efectivamente si teníamos que dar el paso en ese sentido. El hecho de ejecutar a Manzanas, pensó la gente que era una especie de revancha de ETA o de venganza por lo de Echevarrieta, pero no es así. Es decir, la decisión de ejecutar a Manzanas estaba estudiado de antemano. El inspector Melitón era un objetivo fácil. El régimen franquista en su soberbia y él no creían que nadie tuviera la osadía de atentar contra una figura tan significativa. Melitón, despreocupado, seguro de sí mismo, era hombre de costumbres rutinarias. Resultó un objetivo muy fácil. Había tal seguridad por parte de los represores en aquellos años que no tomaban ninguna medida de seguridad. Y a este hombre, pues el que le asesina volviendo a su casa a comer en las escaleras delante de su piso, con un portal abierto, y volviendo a su casa a la misma hora que había ido el mismo día anterior, el anterior, ¿no? Y así se llevó a cabo el primer asesinato premeditado de la historia de ETA. El 2 de agosto llueve a mares. Faltan pocos días para que comience la Asten Agustia, la Semana Grande de San Sebastián, a la que Melitón es muy aficionado. El temible comisario ha de protegerse con su paraguas cuando abandona la comisaría pasadas las 2 de la tarde. Esta es la casa donde asesinaron a Melitón Manzanas el día 2 de agosto a las 3:15 de la tarde. Melitón tenía la costumbre, en general, de venir de la Brigada Social de San Sebastián en autobús hasta Irún, a Villarana, que era donde él vivía. Y en aquel día pues llegó hacia las 3:15. Entonces, según la declaración de su esposa, Arteaga Aristizábal, creo que se llamaba, pues él dijo que cuando su marido estaba dando la puerta tenía la costumbre ella de abrirle. Entonces le abrió la puerta y en el momento en que le estaba disparando una persona. El Melitón cayó al suelo, la esposa se abalanzó sobre el agresor y forcejearon, pero ella también cayó al suelo, incluso ella dice en la declaración que el agresor disparó contra ella. No obstante, como ella estaba en el suelo, volvió a disparar contra Melitón 1 o 2 tiros, que fue lo que le produjo de verdad la muerte. Los disparos resuenan inmediatamente mucho más allá de aquella tranquila calle del barrio Irundarra de la Pice. Y aunque la férrea censura de la época se pone en marcha inmediatamente para controlar la información sobre el suceso, el periodista Jesús María Milibia logra ver el cadáver. Fue el único. Recuerdo aquella casa en Villarana, en Irún, que era la típica casa de 2 pisos. Recuerdo una escalera, creo que lateral,
que subía al segundo piso. Fue una crónica difícil, sobre todo porque era un policía, y si en aquellos momentos, tenemos que recordar que era el año 68, pleno franquismo, por supuesto, la información no era como ahora. Entonces le dieron como 11 balazos en esa escalera. 11 balas que aún hoy, casi 4 décadas después, ETA no ha revelado quién disparó. Es más, para ellos sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la organización. Francisco Javier Izco de la Iglesia fue condenado a muerte en el proceso de Burgos como autor material del asesinato, aunque sus compañeros de la época sigan negándolo. Esa es la historia mejor guardada en ETA, y no voy a ser yo el que la piensa declarar, entre otras razones porque yo creo que a nosotros nos daba vergüenza matar, y fue la razón por la que los interrogadores no nos hicieron revelar quién fue el asesino, y por lo tanto, en homenaje al pudor ante la muerte, me voy a guardar el secreto y no lo voy a decir. Reconoció la primera vez en fotografías en la comisaría de San Sebastián como el autor de los disparos a su marido, a Francisco Javier Izco de la Iglesia. Fue enviado a la prisión de Cádiz, allí se le hizo otro reconocimiento y efectivamente se confirmó que era él el autor, porque entre la pistola que se le encontró coincidía plenamente con la Seta 65, con la balística que hizo el Cuerpo Nacional de Policía, entonces se llama Cuerpo General de Policía, sobre el arma, y coincidía plenamente con la de Izco. Yo tenía una opinión de quién mató a Melitón Manzanas. Hay diferencias sobre la posible participación de una u otra persona de aquellos encausados en el proceso de Burgos. Uno que se planteaba o se postulaba públicamente como de mejor condición o mejor persona que los demás, y otro más duro. Yo me inclino por pensar que era el más duro, de nombre Javier. La primera muerte premeditada de ETA termina por convencer a la policía española de que se encuentra ante un enemigo peligroso. Ya no se trata de jóvenes intelectuales, disidentes del PNV, ya no se trata de revolucionarios románticos. Los etarras tienen armas, los etarras disparan. Los etarras matan. Y al matar a Pardines en un control que tuvieron el tropetazo que tuvieron y tal, el gobernador y todo Madrid se acojonaron y dieron el primer estado de excepción. O sea, es decir, ya dan un estado de excepción. En un estado de excepción, si ese estado de excepción hubieran dado 2 años antes, probablemente ETA ni existe. Porque no se hubiesen... Bueno, nunca se sabe la historia, ¿no? Pero no hubiera sido igual. Xavier Zumalde conoce bien aquellos primeros años de la organización terrorista. Era su jefe militar, el encargado de montar los comandos, de adiestrarlos, de enseñarles a usar las armas. Le llaman el cabra. Zumalde todavía conserva el lenguaje guerrillero de la época, un espíritu militar anacrónico en un país que ha crecido durante 30 años en democracia y en el que ningún vestigio de ETA tiene sentido. A mí me nombran, pues como se dice, comandante. O sea, a mí se me nombra jefe militar y se me da la orden de crear, adiestrar y preparar unos grupos de choque, una guerrilla, con la intención de entrar en fuego. A mí concretamente se me encarga lo que es la guerrilla de montaña, para crear una insurrección en un momento que se espera no demasiado lejano. En los años 60 había un problema porque la gente no sabía lo que era ETA. Las primeras pintadas pues eran curiosas porque decían, vaya, otro producto, ¿qué venderán estos cabrones? La única forma de hacer propaganda era lo que llamamos las multicopistas. Las multicopistas vulgares y corrientes que hacíamos era la bienmanita, era unas maderas con un rodillo muy pequeñita, era artesanal y funcionaba muy bien, lo que pasa es que era muy lenta. Entonces después salieron las empresas, tenían multicopistas rotativas que se llaman, que eran a manivela, a mano y a electricidad. Y metíamos en unos cohetes muy potentes, poníamos unas lanzaderas y lanzábamos sobre los campos de fútbol, sobre cuando había fiesta, cuando estaban en los barrios haciendo fiestas.
o incluso a las salidas de las iglesias se pusiera corriente, ¿no? Poníamos, la lanzadera cogía hasta 500 metros, salía disparada y reventaba y sacaba octavillas, lo cual era psicológicamente era impresionante, ¿no? Daba sensación de fuerza y tal. La gente no sabía ni cómo era la ikurriña, la gente no sabía lo que era Euskadi, o sea, había un código de silencio después de la guerra total y absoluto, porque había un miedo brutal. Es que las ikurriñas íbamos colocando por todas las esquinas y sacamos el invento ese de colocar en los cables de alta tensión. Una ikurriña que aparecía en un pueblo al amanecer, un cable de alta tensión, bueno, aquello era algo impresionante, sublime, o sea, la gente no había visto nunca una ikurriña, la mayoría. Entonces la Guardia Civil armaba un SO, porque no sabía cómo quitar, empezaba con los Mauser a tiro limpio, las ikurriñas no caían, tenían que cortar la luz. Siempre bajábamos a los pueblos. ¿Y qué hacíamos en los pueblos? Pues octavillas, propagandas, pintadas, tal, a acojonar a algún chivato, cazar a un chivato, leerle el reglamento, pues, meterle la charrasca así, pues, te vamos a liquidar, o sea, no lo liquidábamos, ¿no? Tampoco empleábamos la paliza, no eran nuestros métodos, el acojono, la guerra psicológica. Volábamos centrales, volábamos historias y tal, echábamos los cohetes a las lanzaderas y tal. El asesinato de Melitón Manzanas es un mazazo para las fuerzas policiales. Los efectivos se incrementan, los servicios de información se multiplican. Hay que dar una lección. El 9 de abril de 1969, 8 meses después de aquel primer asesinato premeditado, la policía localiza un piso franco de ETA, situado en la calle Artacalle de Bilbao. Yendo a Artacalle, señaló concretamente el lugar donde el comando solía refugiarse. Entonces, como nosotros pertenecíamos a Guipúzcoa, se lo dijimos en la Jefatura Superior de Bilbao y montó un servicio con 4 o 5 policías dentro del piso. Y cuando llegaron al piso se organizó un tiroteo, cayeron todos detenidos, el del comando de ETA, menos Echevarría y Tueta, que salió corriendo. Echevarría logra alcanzar la calle con tanta fortuna que en aquel momento pasa un taxi por el lugar. Lo detiene, se sube. El conductor es Fermín Monasterio, de 38 años. Está casado y tiene 3 hijas de corta edad. Nadie sabe lo que ocurre en aquel momento en el interior del taxi. Echevarría va sangrando. Tal vez Fermín no quiere llevarle o le pregunta qué pasa. Lo que ocurrió en el taxi entre los dos, solo lo sabrán los dos. Lo que pasó, desde luego, el taxis para mi padre era el pan, era su medio de trabajo. Solo sabemos que le disparó a sangre fría, desde luego fue a sangre fría, le sacó del coche, lo dejó tirado y huyó con el coche. Hay muchas versiones. Tuve alguna discusión con el taxista y en Arrigorriaga lo asesinó y huyó. Me parece que en aquel tiempo terminó en Venezuela, luego posteriormente vino a España. ETA, siniestro anticipo de lo que vendría después, acaba de romper la vida de una familia anónima, de unos ciudadanos cualquiera. Más tarde, ya sin la coartada del franquismo, esas víctimas se contarían por centenares. Éramos unas niñas, pues imagínate, yo tenía 10 años, bueno, mi hermana la mayor 12 y la pequeña 4 cuando murió mi padre. Y éramos pues niñas felices. En casa nunca se hablaba de política, éramos una familia muy normal, obrera. Mi padre era un obrero, era un taxista. La máquina de matar ya estaba en marcha, pero ETA seguía siendo todavía una organización a la que los medios internacionales prestaban poco interés. Ni siquiera el asesinato de Melitón Manzanas había merecido más allá de unas líneas a pie de página. Y entonces llegó el proceso de Burgos. A ETA el juicio de Burgos le supuso una enorme propaganda internacional, su conversión en una organización muy famosa, una gran oleada de simpatías y de apoyo, sobre todo desde la izquierda hacia ETA, no solamente de la izquierda española, sino de la izquierda europea e internacional, occidental en general. La coartada del franquismo había convertido a la organización terrorista en una banda de héroes. Las víctimas, así fueran guardias civiles de a pie o taxistas que pasaban por allí, morían muy solas. Los ídolos eran aquellos jóvenes vascos que tenían el valor de alzarse en armas contra Franco. Yo creo que Burgos
produce una noticia, ¿no? Sobre todo. Y por tanto sitúa, digamos, al País Vasco en esos momentos en el mapa de la prensa de izquierda, pero también de la prensa liberal en todo el mundo. Respecto, digamos, a ETA, o a lo que quedaba de ETA después de la Sexta Asamblea, después de las caídas del 69, el año anterior, etcétera, yo creo que Burgos es más la conclusión de un ciclo que la continuidad y el relanzamiento de algo. No te aceptas más que nombre y apellido, porque quiero aprovechar esta ocasión para encarecer la lucha del pueblo vasco y la versión que sufre con España caduca. 3 de diciembre de 1970. En Burgos no nieva ese día, pero la temperatura es de 10 grados bajo cero. Decenas de corresponsales extranjeros, toda la prensa nacional, observadores políticos y religiosos estaban pendientes de este juicio. Había realmente por parte de las organizaciones políticas y sindicales y por parte del Consejo Consultivo del Gobierno Vasco, Junta de Resistencia, había la consigna de manifestarse, de movilizarse en contra de la condena de la pena de muerte. En realidad había una gran movilización de tipo internacional. 16 miembros de ETA se sientan en el banquillo de los acusados, entre ellos 2 sacerdotes. A mí me acusaron de asesinato, me acusaron de bandidaje y terrorismo continuado, de asociación ilícita, de propaganda ilegal, de tenencia ilícita de armas. Es decir, que cuando vino el capellán de la prisión de Cáceres a preguntarme que qué condena tenía, le contesté que toda. Teo Uriarte se sentaba entonces en el banquillo, bajo la amenaza, luego confirmada, de ser condenado a muerte. 36 años después, desligado de la banda desde la llegada de la democracia y tras haber sido edil del Partido Socialista de Euskadi, regresa por primera vez al escenario de aquellos días que cambiaron a España y sobre todo colocaron a ETA bajo los focos de medio mundo. Estamos enfrente del penal de Burgos dando un gélido paseo por sus alrededores. Aquí estuve pues unos meses, el tiempo que duró los prolegómenos del proceso de Burgos. Aquí fue donde fuimos condenados 6 compañeros a pena de muerte. Y bueno, quizás fueron los momentos pues, más dramáticos de mi vida. Teo Uriarte compartió prisión con otro histórico de ETA, Mario Onaindia, que también fue condenado a muerte. Mario lo primero que hace es ir a la biblioteca del penal de Burgos a pedir las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, que él decía después, yo creía que me iban a dar 11 tomos, ¿no? Y le dan el tomito de las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, porque quería saber qué pensaban aquellos que nos iban a matar. Y claro, llegó a la celda con ella, se pasó una noche leyendo y se quedó absolutamente horrorizado, que piensan lo mismo que nosotros. O sea, lo que pasa es que donde nosotros decimos Euskadi y ellos ponen España, pero no hay ninguna diferencia, digamos, es la misma cultura. Entre tanto, las calles españolas son un hervidero de manifestaciones. Anarquistas, comunistas, socialistas, antifranquistas en general, convierten el proceso en un juicio al franquismo. Se producen escenas de violencia cuando la policía carga contra los manifestantes. Llegan voces de condena del franquismo de todo el mundo. Los obispos vascos, en una pastoral, se posicionan contra el juicio. Fue un gravísimo error para los que orquestaron aquel proceso, absolutamente contradictorio con los objetivos que ellos se planteaban y que incluso provocó pues, una cierta sensibilización política, una importante sensibilización política en toda la generación que hace posible la transición democrática en España. Acuerdo con el Consejo del Reino el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto de la última pena, pese a la gravedad de los delitos del Consejo de Guerra de Burgos. El proceso de Burgos fue un tiro por la culata para el régimen de Franco y, sobre todo, supuso para una organización terrorista, entonces tambaleante, su consolidación, su lanzamiento a una espiral de terror que en 36 años ha llegado a alcanzar los puntos más altos de la ignominia. Es solo el comienzo de un largo y sangriento camino, el inicio de un problema complejo y tortuoso que ha segado en su recorrido centenares de vidas, que ha destruido centenares de familias,
que ha condicionado la vida política española durante décadas. Con la coartada del franquismo y sin ella, ETA mata. Crecida tras el proceso de Burgos, la organización terrorista se fija un objetivo de mucha altura, nada menos que el presidente del gobierno. Y yo dije, pero mamá, qué tontería. Si papá lleva 10 años casi haciendo lo mismo, porque si está bien, Franco, y si está mal, es Carrero Blanco, o sea que era una cosa... Y me dijo mi madre, a todos los presidentes de gobierno los han matado. Somos los jesuitas de casa, nosotros somos los jesuitas de casa, y hay un coche que creemos que es el coche de Carrero Blanco, está arriba en la azotea. La CIA y tal igual son una banda borrachos, pero no se enteran ni lo de Carrero, no se enteran ni lo del...